Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Continuando con nuestro curso de política monetaria, desarrollaremos hoy el tema correspondiente a cómo calcular el IPC y la inflación. Manos a la obra. Como pueden observar, tenemos una matriz que nos muestra la información de tres sectores A, B y C y de 3 años, base, año 1 y año 2. Importante aclararles que en este ejercicio en particular ya nos están informando cuál es el año base. Esta información corresponde a los precios y a las cantidades del año base. Pueden existir situaciones o pueden existir ejercicios en las cuales no se mencione cuál es su año base, como lo está dando explícitamente esta situación. Si les llega a pasar eso, ustedes van a asumir que su año base será el año 1. Siempre su año base será el año 1. Si ustedes tienen una ventana de observación de 5 años y no les aclara cuál es el año base, su año base va a ser siempre el primer año. No pueden tomar como un año base un año diferente al primer año en observación. De lo contrario, todos los indicadores, todos los cálculos que realicen les quedan mal. Vamos a utilizar en este ejercicio el procedimiento de la proporción en el nivel de consumo, que es la técnica o el procedimiento que aplica el DANE para los cálculos del IPC y la inflación. Para eso vamos a tomar la información del año base y vamos a calcular cuál es el nivel de consumo de cada sector. En nuestro caso, precios por cantidades para el sector A. Y simplemente arrastramos la fórmula, no necesitamos repetir la fórmula en las demás celdas. Y vamos a hallar el total con el signo sumatorio. Es decir, en esta economía, en el año base, el nivel de consumo fue de 800 unidades monetarias, 800 pesos. Lo que sigue ahora es calcular la proporción, qué proporción está o a qué proporción corresponde el consumo del año a qué proporción corresponde el año B y a qué proporción corresponde el año C. Simplemente vamos a dividir el consumo del sector A entre el total del consumo de la economía. Y para que podamos arrastrar la fórmula posteriormente, vamos a darle a la celda en donde está el total, pesos número, pesos letra. Con eso, cuando arrastremos nuestra fórmula, Excel ya sabe que cada uno de estos valores lo va a dividir siempre entre 800. Listos. Ahí está la proporción de cada sector. Y podemos sumarla para darnos cuenta que nos tiene que dar 1 o 100%. Como estos valores son proporciones, yo les recomiendo que estas proporciones las muestren siempre con el signo porcentaje. Y para hacer eso, simplemente vamos a picar en este botón llamado estilo porcentual y vamos a mostrar por lo menos 2 décimas. Por lo menos 2 décimas. Es muy recomendable siempre que se trabaje en proporciones mostrar por lo menos 2 décimas. Es más una recomendación. Si ustedes muestran una, no importa. Si no muestran ninguna, no importa. Pero pues lo recomendable es mostrar por lo menos 2. Bien. Ahora vamos a calcular el IPC del año base. Para calcular el IPC del año base y cualquier IPC de cualquier año, siempre vamos a tener como referencia los precios del año base. Es decir, todos los precios
incluidos los precios del año base, van a estar divididos siempre sobre el mismo periodo. Precios del año base entre precios del año base, precios del año 1 entre precios del año base, precios del año 2 entre precios del año base. Si hubiera un tercer periodo, precios del año 3 sobre precios del año 4 y así sucesivamente hasta precios del año n sobre precios del año base. Y ese cociente lo vamos a multiplicar por la respectiva proporción. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a tomar los precios del año observado, que en este caso es el mismo año base, pero vamos a llamarlo año observado, y lo vamos a dividir entre los precios del año base. Es decir, vamos a dividirlo entre sí mismo y lo vamos a multiplicar por su respectiva proporción. Listos. Vamos a hacer lo mismo en el otro sector. Precios del año observado, que en este caso es el año base, y lo vamos a dividir entre los precios del año base y lo vamos a multiplicar por la respectiva proporción. Y lo mismo en el sector C. Precios del año observado entre precios del año base por la respectiva proporción. Sucede que en el año base, cuando hablamos de año observado y año base, pues hacemos referencia a los mismos valores. Eso pasa en el año base. Y vamos a sumar. Bien. Listos. Tenemos ya el IPC del año base. Pero ojo a la siguiente observación. Resulta que si nosotros sumamos estos valores, pues obviamente nos va a dar 1, porque estamos trabajando con decimales menores a 1 y estamos trabajando con una proporción que al sumarlas les va a dar 100%. Por eso acá nos da 1. Si observan estos valores y estos valores son exactamente los mismos, solo que estos están en términos porcentuales. En Colombia, el procedimiento que aplica el DANE para calcular el IPC de cada periodo lo calcula utilizando la base 100, es decir, el periodo o el año base mejor inicia siempre con la base 100. Entonces, no vayan a cometer el error de tomar esta celda y ponerla en estilo porcentual y listo. Pues ustedes dirán, ya están 100, ya está la base 100. Bueno, parecería que fuera así. Sin embargo, sería un error conceptual, un error técnico, considerar el IPC como un porcentaje, mostrar el IPC como un porcentaje, porque el IPC no es un porcentaje. El IPC es un número índice. Entonces, no es recomendable mostrarlo con un porcentaje. Olvídense de eso. Lo que vamos a hacer para mostrarlo en base 100 es simplemente multiplicarlo aquí manualmente por 100. Y es aconsejable que su IPC lo maneje por lo menos con 3 decimales. Bien. Vean que de base 1 ya lo pasamos a base 100. Miremos ahora el IPC en el año 2. Vamos a tomar los precios del año observado, que es el año 1, corrijo, no año 2, año 1, y los vamos a dividir entre los precios del año base. Y ese cociente lo vamos a multiplicar por la respectiva proporción. Vamos a hacer lo mismo para el sector B. Precios del año observado en el sector B para el año 1 sobre los precios del año base, y esto por la respectiva proporción. Y lo mismo en el sector C. Precios del año observado, que es el año 1, sector C, entre precios del año base del mismo sector por su respectiva proporción. Totalizamos
y recuerden pasarlo a la base 100. Simplemente multiplicamos por 100 y mostramos por lo menos 3 decimales. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el siguiente periodo. Precios del año observado entre precios del año base por su respectiva proporción. Vean que estas proporciones siempre son las mismas en todos los periodos. Precios del año observado entre precios del año base por su respectiva proporción. Y lo mismo con el último sector. Precios del año observado sobre precios del año base por su respectiva proporción. Totalizamos, nos da base 1 y recuerden multiplicarlo por 100 para pasarlo a la base 100. No cometan el error, ojo con eso, de trabajar unos años con base 100 y otros años con base 1 porque sus cálculos se van a ver afectados y la información que obtengan de dichos cálculos pues no va a ser la real. Entonces, si trabajan todos con base 100, si están trabajando su base con base 100, tengan muy en cuenta que todos los periodos estén con base 100. Si están trabajando su base con base 1, tengan muy presente que todos sus periodos estén con base 1. Por ejemplo, de esta forma. Es decir, no trabajen unos periodos con base 1 y otros con base 100. Todos con base 100 o todos con base 1. Matemáticamente, técnicamente, no habría ningún inconveniente, no estaría incurriendo en ningún error si usted lo muestra con base 1 o si lo muestra con base 100. Ningún error en absoluto. Lo que pasa es que, les repito, para ajustarnos a la realidad de la economía colombiana, pues es recomendable que en sus cálculos del IPC trabajen con base 100. De hecho, si ustedes consultan las fuentes como el DANE, como el Banco de la República, van a encontrar que este índice está dado con base 100. Listos, bien. Ya tenemos entonces los respectivos IPCs. Vamos a calcular ahora la inflación. Como ustedes ya leyeron el material anterior, si no han leído el material anterior, les recomiendo que antes de observar este video se remitan a dicho material para que entiendan mejor de lo que estamos hablando acá. Acá estamos desarrollando la parte procedimental y ustedes antes debieron desarrollar la parte conceptual. Para ello, les repito, deben remitirse al material anterior. Entonces, vamos a calcular el IPC, vamos a calcular la inflación en cada periodo. Esta es la fórmula que se debe utilizar. Esta fórmula no es más que una variación. Esto es una variación. Es un cambio que hay entre un periodo y otro. Entiéndanse por IPC del año T, el año que están observando, es decir, el año en donde quieren conocer la inflación. Y el año T-1 es el periodo inmediatamente anterior, no es el año base. Observen que aquí la fórmula no habla de año base. La fórmula habla de periodo T, que es el que usted está observando, y de periodo T-1, que es el inmediatamente anterior. Como no existe un periodo T-1 contra cual podamos comparar el año base, simplemente la inflación en el año base pues no la calculamos. No es que no exista, chicos, no es que no exista, es que no la podemos calcular porque precisamente el año base, valga la redundancia, va a ser la base para nuestros cálculos. Es decir, ese es el periodo que se va a tener como referencia para posteriores cálculos. Es decir, pueden existir
pueden existir periodos anteriores, pero en este caso, a partir del año base es que va a ser el periodo para los posteriores cálculos. De hecho, en Colombia, el DANE en diciembre del 2018 modificó la base. Hasta antes de diciembre del 2018, la base era diciembre del 2008. A partir del 31 de diciembre del 2018, el DANE tomó como año base, perdón, como periodo base, diciembre del 2018. ¿Por qué? Porque cada 10 años se debe actualizar la base para los cálculos del IPC en una economía. Cada 10 años. ¿Por qué cada 10 años? Porque en 10 años los hábitos de consumo cambian mucho entre los consumidores, valga nuevamente la redundancia. Además, porque a medida que pasen los años, los valores del IPC empiezan a alejarse mucho de la base. Es decir, no es lo mismo que usted compare el IPC, por ejemplo, de diciembre del 2010 con el IPC de diciembre del 2017. Si ustedes los comparan, se van a dar cuenta que el IPC en diciembre del 2010 va a estar más cerca de la base porque la base era 2008. Y si ustedes comparan el IPC de diciembre del 2017, pues van a ser valores muy grandes que van a empezar a alejarse de esa base y eso puede distorsionar de forma significativa los cálculos de la inflación. Por esa gran razón es que el DANE cada 10 años actualiza su base. Entonces, vamos a calcular la inflación en el periodo 1 o en el año 1, utilizando esta fórmula. Simplemente vamos a tomar el IPC del año observado, en nuestro caso el año observado es el año 1, y le vamos a restar el IPC del año T-1, es decir, el año anterior. Y eso lo vamos a dividir entre el IPC del año anterior. Y este valor sí lo vamos a mostrar con un estilo porcentual porque la inflación sí es un porcentaje. ¿Por qué es un porcentaje? Porque es un cambio, es una variación. Si ustedes se dan cuenta, estos valores no fueron variaciones. Este valor sí es una variación. Por esa razón, vamos a mostrarlo en términos porcentuales y utilizando por lo menos dos decimales. Por lo menos dos decimales. Si ustedes consultan las cifras de inflación en Colombia, se van a dar cuenta que si no en todos, sí en su gran mayoría, siempre las van a encontrar con por lo menos dos decimales. ¿Por qué dos decimales? Bueno, realmente pues eso es cuestión de metodología. Entre más decimales usted maneje en una cifra, pues más se van a ajustar sus cálculos. Pero pues no sería fácil usted mostrar esta cifra con todos los decimales que realmente tiene. Entonces se recomienda pues mostrarlo solamente con dos decimales. Bien. Vamos a calcular ahora el IPC, perdón, la inflación en el periodo 2. Inflación en el periodo 2. Entonces, la fórmula nos dice IPC del año T, o sea, del año observado, menos IPC del año T-1, es decir, el año anterior. No es el año base, es el año anterior, o sea, este valor, sobre IPC del año anterior, o sea, sobre este valor. Y esto, estilo porcentual y muestren mínimo dos decimales. Si tuviéramos un año 3, un año 4, un año 5, etcétera, pues para calcular el IPC en los respectivos periodos, pues sería el IPC del año 3 menos el IPC del año 2 dividido entre el IPC del año 2. Y si tuviéramos un año 4, sería IPC del año 4, que es el año T, menos IPC
del año 3, que es el año T-1, dividido entre el IPC del año T-1 y así sucesivamente. Esta aclaración es importante hacerla porque hay quienes a veces para calcular la inflación, por ejemplo, en el periodo 2, cometen el error de tomar el IPC del periodo observado y le restan el IPC del año base y lo dividen entre el IPC del año base porque piensan que todo se va a hacer con el año base. No, chicos, no. El año base lo vamos a utilizar siempre para calcular el IPC, pero para calcular la inflación no es el año base. Observen cómo cambió. Observen cómo cambió el valor. Vean en cuánto estaba y vean en cuánto quedó con ese error. Entonces recuerden, el IPC se calcula siempre el año que usted está observando con respecto al inmediatamente anterior. De esa forma se calcula la inflación. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Los invito a que visiten mi canal y a que vean otros ejercicios, otros tutoriales de otros temas correspondientes a la política monetaria. Chao, chao para todos.